Los animales prehistóricos no solo eran aterradores, para los humanos de esa era, la vida misma era una pesadilla constante. Imagínalo, luchar contra depredadores monstruosos mientras el entorno te golpea sin piedad. Cada día no era solo una lucha por sobrevivir, sino un enfrentamiento cara a cara con un horror interminable. Suscríbete al canal y acompáñanos a sumergiremos en las brutales realidades que enfrentaron nuestros ancestros y veremos cuán infernal era su existencia. Hoy vivimos en una época de comodidades inimaginables, con una esperanza de vida global promedio de 73 años y acceso ilimitado a tecnología, medicina y lujos. Parece que hemos alcanzado el pináculo de la existencia humana. Pero el viaje hasta este dorado presente no ha sido nada menos que despiadado. Hace apenas unos siglos, en la Francia del siglo XVIII, la esperanza de vida apenas alcanzaba los 30 años. Y si retrocedemos a la Grecia clásica, bajaba a 25 años. Más atrás, en el período neolítico, apenas llegaba a 20 años. Pero, si esos números te parecen desoladores, las vidas de algunos de nuestros parientes más antiguos hacen que esas cifras parezcan un lujo. Es cierto que Homo sapiens ha enfrentado desafíos, pero si nos comparamos con otras especies humanas, casi podríamos decir que hemos tenido suerte. Los restos fósiles revelan una historia sangrienta, muertes violentas y brutales que pintan un retrato escalofriante de cómo era la lucha diaria por la supervivencia. Así que la próxima vez que tengas un mal día, recuerda esto. Para algunos de nuestros ancestros, un mal día era la norma, y esa descripción apenas roza la superficie. Entre todas las especies humanas que han existido, una destaca por haber soportado posiblemente la existencia más cruel e infernal imaginable. Investigaciones recientes nos muestran que Homo habilis, que vivió hace aproximadamente 2 millones de años, enfrentaba una tasa de mortalidad tan alta que la mayoría no llegaba siquiera a la adolescencia. Su esperanza de vida promedio era de apenas 12 años, más de 6 veces más corta que la nuestra. Y aún más inquietante, esa cifra podría ser una estimación optimista. Un estudio que analizó 26 especímenes al azar encontró una alarmante ausencia de restos de infantes y recién nacidos. Esto sugiere que las tasas de mortalidad reales probablemente eran aún más aterradoras. Todo esto coloca a Homo habilis no solo como una de las primeras especies humanas, sino como quizás la más desafortunada que haya caminado sobre la faz de la Tierra. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué convirtió sus vidas en un infierno tan inimaginablemente despiadado? Para Homo habilis, el destino parecía haber repartido cartas marcadas desde el principio, comenzando con sus propios cuerpos. Esta especie, una de las más pequeñas de la historia humana, rara vez superaba el metro con 20 centímetros de altura, lo que los hacía aproximadamente un tercio más bajos que los humanos modernos. En cuanto a peso, eran aún más ligeros, apenas alcanzando poco más de la mitad de nuestra masa promedio. Esta diminuta estatura los dejaba expuestos y vulnerables. Y para empeorar la situación, su estructura ósea no mostraba una fortaleza particular que pudiera haber compensado esa falta de tamaño. Las dificultades físicas de Homo habilis se agravaban debido a su estilo de vida semiarbóreo. Al igual que los chimpancés actuales, pasaban gran parte de su tiempo en las alturas, trepando árboles. Conservaban algunos rasgos simiescos, extremidades alargadas en proporción al cuerpo y modificaciones anatómicas que les ayudaban a escalar y balancearse entre las ramas. Estas adaptaciones les permitían moverse con agilidad por su entorno arbóreo, pero no sin riesgos. Al igual que sucede con los chimpancés modernos, es probable que muchos de ellos sufrieran al menos una caída significativa en algún momento de sus vidas. Aunque su capacidad para trepar los ponía, en teoría, a salvo de los depredadores terrestres, este refugio natural tenía un precio alto. Su dieta
sorprendentemente carnívora para una especie tan pequeña, los empujaba constantemente fuera de la seguridad relativa de las copas de los árboles. Homo habilis exhibía uno de los niveles más altos de consumo de carne entre todas las especies humanas conocidas. Esto se hacía evidente en sus grandes incisivos, diseñados para cortar carne, y en sus mandíbulas extraordinariamente robustas, mucho más fuertes que las de cualquier simio o humano actual. Estas mandíbulas les permitían ejercer una presión impresionante al morder, lo cual era ideal para desgarrar la carne de cadáveres. Aunque su alimentación incluía frutas y verduras, la carne era un elemento fundamental en su dieta. Esa fuerte dependencia los obligaba a descender con frecuencia de los árboles y exponerse a los peligros del suelo, haciendo de cada comida una apuesta contra su propia supervivencia. Su situación se tornaba aún más precaria debido a una peculiar inclinación por el pescado, que los obligaba a frecuentar fuentes de agua repletas de peligros. Pero lo que realmente intriga es su especialización en el carroñeo, una estrategia notablemente peligrosa para una especie con tantas limitaciones físicas. Según los hallazgos científicos, Homo habilis solo podía defender de forma confiable los restos de animales más pequeños, como chacales y guepardos, una ventaja ínfima considerando el entorno de África Oriental y Meridional. En estas tierras habitaban numerosos depredadores mucho más grandes, que no solo competían ferozmente por los cadáveres, sino que también consideraban a los habilis una presa fácil. Mientras el carroñeo y sus exigencias dietéticas los colocaban constantemente en situaciones de riesgo, Homo habilis enfrentaba una amenaza aún más siniestra: los parásitos y las enfermedades. Estos enemigos invisibles se cebaban en sus cuerpos, intensificando las dificultades ya aplastantes de sobrevivir en un ambiente tan hostil. Su proximidad a fuentes de agua los exponía a una variedad de parásitos, incluyendo insectos chupadores de sangre como mosquitos y moscas tsetse. Estos portadores de enfermedades mortales propagaban infecciones devastadoras como la malaria y la enfermedad del sueño, que resultaban letales para una especie con inmunidad limitada y sin acceso a tratamiento médico. Los climas tropicales de África Oriental y Meridional ofrecían un caldo de cultivo ideal para estos patógenos, convirtiendo a las enfermedades en asesinos constantes y silenciosos. Por si fuera poco, su dependencia del carroñeo añadía una capa de riesgos aún más sombría. Al consumir carne de cadáveres, Homo habilis se exponía directamente a bacterias y parásitos dañinos que habitaban en los restos en descomposición. Cada comida no solo era una lucha contra depredadores externos, sino también una batalla interna contra infecciones y enfermedades que acechaban en cada bocado. En definitiva, la vida para Homo habilis era un equilibrio delicado entre la subsistencia y la supervivencia, librando constantes combates en múltiples frentes, tanto visibles como invisibles. Sin acceso a métodos para cocinar o conservar los alimentos, Homo habilis enfrentaba una pesadilla constante de infecciones. Enfermedades como la salmonela, el botulismo y los gusanos intestinales eran casi inevitables. Los parásitos, entre ellos las anquilostomas y las lombrices intestinales, drenaban nutrientes esenciales de sus cuerpos, debilitándolos físicamente y haciéndolos más propensos a lesiones y a la devastación de otras enfermedades. Incluso el refugio de los árboles, que parecía ofrecer un respiro de los peligros terrestres, añadía nuevos riesgos. La vida arbórea los ponía en contacto directo con enfermedades zoonóticas, patógenos transmitidos de animales a humanos. Murciélagos, roedores y otros habitantes de su entorno compartían con ellos no solo espacio, sino también posibles infecciones bacterianas y virales que complicaban aún más su precaria salud. A estos problemas se sumaba la ausencia total de saneamiento. Las fuentes de agua contaminadas,
Eran un imán para enfermedades transmitidas por el agua, como la disentería. Este problema no solo se limitaba a las condiciones de vida. El registro fósil revela casos de infecciones óseas y abscesos. Estas lesiones, aunque menores a primera vista, a menudo se convertían en sentencias de muerte debido a la falta de tratamiento básico para heridas. La constante batalla contra parásitos y enfermedades no solo debilitaba sus cuerpos, también reducía drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Cada infección, cada absceso no tratado, actuaba como un recordatorio brutal de lo frágil que era su existencia. Para Homo habilis, la supervivencia diaria era una guerra en múltiples frentes. Mientras las enfermedades atacaban desde dentro, las amenazas externas eran igual de implacables. Vivían rodeados por una colección aterradora de depredadores, cada uno perfeccionado por millones de años de evolución para cazar y matar. El registro fósil documenta al menos 30 depredadores diferentes que compartían su hábitat. Entre ellos, los grandes felinos eran especialmente letales, sus métodos de caza refinados al punto de hacerlos casi imparables. Para estos primeros humanos, cada sombra en la hierba alta, cada sonido en la noche, podía ser el preludio de un final repentino y violento. Y así, Homo habilis avanzaba, día tras día, luchando en un mundo que parecía diseñado para extinguirlos. El Megantereon, ese felino dientes de sable de constitución poderosa y tamaño similar al de un jaguar, se contaba entre los mayores tormentos para Homo habilis. Aunque su tamaño podría parecer modesto, sus extremidades inferiores eran sorprendentemente largas, más propias de un león, y terminaban en patas colosales armadas con garras afiladas y profundamente curvadas. Cuando esas garras atrapaban a un desafortunado Homo habilis, el destino de la víctima estaba sellado. Frente a un arsenal de dientes cerrados y letales, dos caninos enormes y alargados se hundían en la garganta de la presa, cortando arterias y nervios vitales con una precisión aterradora. La mayoría de las veces, esta técnica resultaba en una muerte rápida. Sin embargo, en algunos casos, la escena se volvía aún más espeluznante. Hay evidencia de que el Megantereon, en su brutalidad, podía engullir por completo la cabeza de sus presas humanas. Los restos fósiles cuentan historias escalofriantes. Un cráneo humano con marcas de perforación en la parte posterior. El hueso occipital. El ángulo de esas marcas revela algo que hiela la sangre. El ataque no vino por detrás, sino de frente, lo que significa que el depredador metió literalmente toda la cabeza de la víctima en sus mandíbulas. Esta técnica no solo aplastaba el cráneo y dañaba el cerebro, sino que también asfixiaba a la presa, cubriendo por completo nariz y boca. El gusto del Megantereon por Homo habilis era tan marcado que dejó una huella en sus niveles de isótopos de carbono. Esto indica que estos felinos cazaban humanos con mayor frecuencia que otros depredadores igualmente temibles, como el Dinophelis, que también era conocido por acechar a los homínidos tempranos. Pero el Megantereon no estaba solo. Su territorio también era patrullado por otros gigantes aterradores. Entre ellos, el Machairodus destacaba como uno de los felinos más grandes que jamás hayan existido. Algunas especies de este coloso alcanzaban pesos de más de 405 kilogramos, rivalizando en tamaño con el temible Smilodón y con un oso polar macho moderno. A ese tamaño, incluso un simple golpe de su pata tenía el potencial de ser letal. Los registros sugieren que muchas de sus víctimas eran individuos jóvenes, demasiado inexpertos para evitar los embates de un depredador tan formidable. En un mundo donde los Homo habilis ya enfrentaban innumerables amenazas, estos grandes felinos representaban la cúspide del horror, convirtiendo cada día en una batalla desesperada por sobrevivir. Lo que hacía al Machairodus particularmente letal era una cualidad sorprendente: su agilidad. A pesar de su tamaño gigantesco, este depredador era un saltador mejor que muchos felinos más pequeños y ágiles. Aunque sus patas
relativamente cortas lo hacían poco efectivo para largas persecuciones, le otorgaban una potencia descomunal para saltos explosivos. Esto anulaba la estrategia de escapar trepando a los árboles, dejando a Homo habilis sin un lugar seguro donde refugiarse. El Homotherium, algo más pequeño, no era menos espeluznante. Aunque sus caninos e incisivos eran más cortos que los de otros felinos dientes de sable, compensaba esa diferencia con creces. Sus dientes eran anchos y presentaban crenulaciones únicas, una especie de cerrado irregular y ondulado que transformaba cada mordida en un ataque devastador, perforando y desgarrando la carne en un solo movimiento. Aunque los grandes felinos dominaban el reino del terror, no eran los únicos que convertían la vida de Homo habilis en un infierno constante. Las hienas representaban una amenaza igualmente aterradora, destacándose dos especies en particular por su eficacia como cazadores humanos: Chasmaportetes y Pachacrocuta. En el caso de Homo habilis, la suerte parecía ser despiadadamente cruel, porque Pachacrocuta no solo era una hiena, sino una de las más grandes que jamás hayan existido. Estas criaturas igualaban en tamaño a una leona promedio, pero lo que realmente las hacía terroríficas era su fuerza de mordida. Pachacrocuta poseía lo que probablemente fuera la mordida más poderosa por peso de cualquier mamífero terrestre. Esto les permitía romper fácilmente los huesos para llegar a la médula ósea, convirtiéndolas en competidoras formidables en los sitios de carroñeo, donde nuestros ancestros trataban de sobrevivir. Y como si esto no fuera suficiente, Pachacrocuta probablemente cazaba en grupos organizados, incrementando exponencialmente el horror que podían infligir. Al igual que sus contrapartes modernas, estas hienas tenían un comportamiento particularmente macabro. Consumían a sus presas mientras éstas aún estaban vivas. Para cualquier Homo habilis que se enfrentara a ellas, este destino seguramente ocuparía el primer lugar en la lista de formas más espantosas de morir. Si Pachacrocuta era el campeón de peso pesado de las hienas, Chasmaportetes destacaba como su pariente más ágil, pero igualmente letal. Estas llamadas hienas cazadoras eran más esbeltas y veloces, probablemente organizándose en grandes grupos para cazar con una eficacia aterradora. Aunque su menor tamaño podría parecer un alivio inicial, enfrentarse a una manada numerosa de hienas similares a perros, desgarrando carne mientras la víctima aún vivía, era sin duda peor que una muerte rápida a manos de un depredador de mayor envergadura. Lo que hacía a Chasmaportetes especialmente peligrosas era su singular estructura corporal. Sus extremidades, adaptadas para la velocidad, recordaban notablemente a las de los guepardos modernos, ganándoles el apodo de hienas corredoras. Esta capacidad para alcanzar altas velocidades era una amenaza particular para Homo habilis, quienes apenas podían correr con una resistencia moderada. Aún peor, estas hienas eran hipercarnívoras, obteniendo más del 70% de su dieta de carne. Sus dientes, afilados como cuchillas y similares a los de los grandes felinos, las convertían en cazadoras excepcionalmente eficientes. Como si los peligros en tierra no fueran suficientes, Homo habilis enfrentaba riesgos igualmente aterradores cuando se acercaban al agua. Sus intentos de pesca los ponían cara a cara con enormes cocodrilos que parecían desarrollar una preferencia por los humanos primitivos. Dos especies en particular han dejado su marca en el registro fósil: Crocodylus anthropophagus y Crocodylus thorbjarnarsoni. El nombre Anthropophagus, que literalmente significa comedores de humanos, no es una exageración. La evidencia fósil confirma grotescamente esta denominación, con restos de jóvenes Homo habilis que muestran graves lesiones en piernas y pies, coincidiendo con patrones de mordeduras distintivos de estos antiguos cocodrilos. Estos ataques probablemente ocurrían cuando nuestros ancestros intentaban pescar manualmente cerca de las orillas, convirtiéndose en presas perfectas para depredadores que acechaban bajo la superficie.
con 7,5 metros de longitud y un peso aproximado de 1,5 toneladas, Crocodylus anthropophagus empequeñecía incluso a los cocodrilos modernos de agua salada más grandes. Para tener un punto de comparación, Lolong, el cocodrilo de agua salada más grande jamás registrado, medía 6 metros de largo y pesaba 1 tonelada con 100 kilogramos. El cráneo de este antiguo depredador presentaba prominentes crestas sobre los ojos, lo que le otorgaba una apariencia casi demoníaca, además de brindar una capa adicional de protección. Combinado con su piel similar a una armadura, lo convertía en una criatura prácticamente invulnerable frente a cualquier intento de defensa por parte de Homo habilis. Aún más temible era Crocodylus torbjarnarsoni, que superaba los 8 metros de longitud, consolidándose como el cocodrilo verdadero más grande jamás descubierto. Su cráneo más ancho estaba especialmente diseñado para aplastar presas acorazadas como las grandes tortugas, aunque no dudaba en atacar a cualquier humano desafortunado que se acercara demasiado al agua. La estrategia de caza de ambas especies parece haber sido similar: emboscadas dirigidas a las piernas para arrastrar a sus víctimas al agua, donde el ahogamiento o el temido giro mortal sellaban su destino. Si bien los depredadores representaban la amenaza más inmediata para Homo habilis, no eran los únicos desafíos que dificultaban su existencia. El entorno africano era implacable, caracterizado por fluctuaciones climáticas extremas que forzaban a esta especie a adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes. Durante periodos de frío intenso y sequías severas, su estrategia alimenticia mixta se volvía esencial para la supervivencia, aunque a menudo los exponía a mayores riesgos de depredación. Incluso los herbívoros, aparentemente inofensivos, representaban peligros significativos. Las disputas territoriales con rinocerontes prehistóricos, hipopótamos y elefantes podían ser tan letales como los encuentros con depredadores. Los hipopótamos modernos por sí solos causan miles de muertes humanas cada año en África, y no cabe duda de que sus parientes antiguos eran igualmente agresivos. Estos encuentros violentos habrían sido particularmente comunes en torno a las fuentes de agua, donde Homo habilis debía aventurarse para pescar y satisfacer su sed. La competencia con otras especies de homínidos añadía una nueva capa de dificultad a su lucha por la supervivencia. La evidencia fósil revela que Homo habilis compartía su territorio con varias otras especies humanas tempranas, como Homo erectus y Homo rudolfensis. Estas especies solían tener ventajas, como cerebros más grandes, herramientas superiores o adaptaciones más especializadas. En ciertas ocasiones, estas interacciones se tornaban violentas. A pesar de todos los desafíos que enfrentaban, Homo habilis poseía una ventaja crucial que les permitió resistir en un mundo tan hostil. Fueron los primeros de nuestros ancestros en crear y usar herramientas de piedra de manera sistemática. Esta revolución tecnológica les otorgó su nombre, que significa hombre hábil, y marcó un avance significativo en su habilidad para adaptarse al entorno. Aunque rudimentarias para los estándares actuales, sus herramientas les ofrecieron acceso a recursos alimenticios que de otro modo habrían sido inalcanzables. Podían abrir huesos para extraer la valiosa médula, procesar materiales vegetales duros y desollar con mayor eficiencia los cadáveres que carroñaban. Algunas pruebas indican que incluso podrían haber construido refugios básicos o cortavientos para protegerse de las inclemencias del clima. Estudios recientes de su estructura cerebral, basados en moldes internos fósiles, sugieren que sus capacidades cognitivas eran más avanzadas de lo que se pensaba. Con un tamaño cerebral que oscilaba entre 600 y 800 centímetros cúbicos, mostraban un aumento significativo respecto a sus predecesores Australopithecus. Este desarrollo cognitivo probablemente les permitía prever amenazas, planificar estrategias para el carroñeo e incluso explorar formas iniciales de cooperación social.
La evidencia arqueológica apunta a que Homo habilis vivía en grupos de hasta 85 individuos, probablemente como estrategia de defensa contra depredadores y para aumentar sus posibilidades en la recolección de alimentos. Esta organización social pudo haber incluido formas rudimentarias de división del trabajo, con algunos miembros especializándose en tareas como fabricar herramientas, recolectar alimentos o vigilar contra depredadores. El análisis de las bases de sus cráneos y las estructuras de sus oídos sugiere que podían emitir y entender un rango de vocalizaciones más sofisticadas que las de los grandes simios, aunque todavía lejanas al habla humana moderna. Esta comunicación temprana habría sido crucial para coordinar actividades grupales y alertar sobre peligros inminentes. Su esperanza de vida promedio de 12 años, probablemente menor si se considera la alta mortalidad infantil, refleja lo brutal de su existencia. No obstante, a pesar de enfrentar algunas de las condiciones más extremas conocidas por cualquier especie humana, lograron persistir durante casi 700.000 años. Su resistencia ante el peligro constante, su innovación en el uso de herramientas y su capacidad para superar desafíos fueron esenciales para su supervivencia. Aunque sus vidas fueron indudablemente duras, sus esfuerzos y adaptaciones sentaron las bases para muchas de las habilidades y comportamientos que definen a los humanos actuales. Ser Homo habilis fue, sin duda, uno de los capítulos más arduos de la experiencia humana. Su mundo estaba plagado de peligros constantes, desde enormes depredadores hasta desafíos ambientales, y sus propias limitaciones físicas convertían la supervivencia en una batalla diaria. Sin embargo, por más asombrosa que sea su historia, Homo habilis fue solo una pieza del mosaico de los primeros humanos. Si crees que enfrentaron dificultades extremas, espera a descubrir las pruebas que enfrentaron sus primos lejanos, los neandertales. A menudo incomprendidos y subestimados, ellos fueron verdaderos prodigios de la naturaleza. Entre todas las especies humanas antiguas, ninguna nos cautiva tanto como los neandertales. Estos seres resistentes presentaban una sorprendente semejanza con nosotros y compartían profundos lazos genéticos, lo que los convierte no solo en figuras históricas, sino en parte de nuestro propio ADN. Hoy, la mayoría de nosotros llevamos fragmentos de sus genes, un eco viviente de una especie que caminó por Eurasia entre hace 400.000 y 40.000 años, en un mundo de climas implacables y bestias colosales. Durante esta era, los neandertales se enfrentaron a estos desafíos, consolidándose como algunos de los humanos más duros de todos los tiempos, con una biología tan notable que los haría parecer casi superhumanos según los estándares actuales. A simple vista, sus diferencias anatómicas con los humanos modernos no serían inmediatamente evidentes, siendo su estatura una de las características más distintivas. Los especímenes recuperados indican que, en promedio, los neandertales medían aproximadamente 14 centímetros menos que las poblaciones humanas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, comparados con la población europea de hace 20.000 años, los neandertales eran igualmente altos, si no ligeramente más altos. El neandertal más alto conocido, apodado Amud I, se estima que medía alrededor de 1,78 metros de altura. No es particularmente alto, pero aún así bastante impresionante para la época. Donde los neandertales realmente destacan es en su peso y musculatura. A pesar de ser más bajos que los humanos modernos, su constitución era significativamente más robusta. El macho neandertal promedio pesaba hasta 83 kilogramos, mientras que las hembras típicamente rondaban los 66 kilogramos, lo que equivale aproximadamente a un 20% más que sus contrapartes Homo sapiens. Esta robustez no solo se debía a una mayor masa, sino a una estructura corporal que se diferenciaba profundamente de la nuestra.
Los neandertales poseían huesos más gruesos y densos que los humanos modernos, con una densidad ósea que a menudo era el doble de la nuestra, lo que les confería una fuerza natural impresionante. La razón de esta constitución tan imponente radica en la necesidad de adaptarse a un entorno brutal. En un mundo lleno de megamamíferos y desafíos naturales constantes, tener un cuerpo tan fuerte y musculoso no era solo una ventaja, era esencial para la supervivencia. Los hombros, fémures, pechos, brazos y otras articulaciones principales de los neandertales mostraban una apariencia inusualmente poderosa, y esta complexión muscular era, en gran medida, una adaptación a las tácticas de caza que empleaban. Los neandertales no solo eran cazadores de grandes presas como mamuts lanudos, rinocerontes, caballos y otros gigantes del Pleistoceno. Para derribar a estos enormes animales, los neandertales manejaban lanzas gigantes que requerían una fuerza y destreza excepcionales. La capacidad de lanzar tales proyectiles con suficiente fuerza como para abatir a animales tan masivos es algo que resulta difícil de imaginar hoy en día. Además, la robustez de los neandertales no solo se debía a la acción de cazar. Su musculatura pronunciada, especialmente en los brazos, también sugiere que tenían niveles hormonales elevados, lo que les permitió desarrollar una fuerza física notable. Los investigadores sugieren que los neandertales probablemente mantenían altos niveles naturales de hormonas, lo que no solo contribuyó a su impresionante masa muscular, sino que también les permitió realizar hazañas físicas extraordinarias. Por ejemplo, se estima que los neandertales podrían haber sido capaces de transportar hasta 27 kilogramos de carne durante largas distancias, alcanzando los 48 kilómetros, lo equivalente a caminar 138 vueltas alrededor de un campo de fútbol. Esto no solo es impresionante en términos de resistencia, sino también en cuanto a la cantidad de energía y fuerza que requería. Para añadir aún más asombro a su capacidad física, los científicos creen que los machos neandertales podrían haber levantado hasta 227 kilogramos en press de banca sin ningún entrenamiento previo. Por otro lado, las hembras no se quedaban atrás, con la capacidad de levantar hasta 160 kilogramos, un logro digno de los levantadores de pesas más avanzados de la actualidad. Estas cifras reflejan un nivel de fuerza de élite, incluso para los estándares actuales. Pero lo que es aún más asombroso es que la fuerza de los neandertales no era solo para demostrar su poder, sino que les confería una durabilidad increíble. Esta combinación de músculo, resistencia y fuerza no solo les permitió sobrevivir en un entorno extremadamente peligroso, sino que les permitió prosperar durante miles de años, demostrando una increíble capacidad de adaptación a las duras condiciones de su tiempo. El análisis de los esqueletos recuperados de los neandertales ha revelado una impactante estadística. Entre el 79 y el 94% de estos individuos presentaban señales evidentes de haber sufrido lesiones graves, muchas de ellas curadas con el paso del tiempo. Estas lesiones iban desde fracturas causadas por golpes contundentes hasta amputaciones traumáticas que, en muchos casos, habrían sido mortales para otros seres humanos. Un caso particularmente estremecedor es el de un neandertal anciano que, al mirar su historia a través de su cuerpo herido, nos da una idea de la increíble resistencia de estos seres. Este individuo había perdido su brazo derecho en su juventud, había sufrido daños en su clavícula izquierda y soportaba severas lesiones faciales que le dejaron ciego de un ojo. Además, los canales auditivos de ambos oídos se habían cerrado completamente debido al crecimiento de nuevo hueso, dejándolo sordo. Sin embargo, lo más impresionante de todo es que, a pesar de todas estas heridas devastadoras, este neandertal logró sobrevivir, desafiando todas las probabilidades y viviendo aún con su cuerpo dañado por el paso del tiempo.
La prevalencia de lesiones extremas entre los neandertales se cree que es el resultado de varios factores. Entre estos, destacan las técnicas de caza agresivas que requerían enfrentarse cara a cara con presas peligrosas, conflictos interpersonales dentro de sus grupos y, por supuesto, los encuentros con animales depredadores. Estos últimos no solo eran una amenaza constante, sino que parecían estar en el centro de muchas de estas heridas. Casi el 74% de los restos de neandertales muestran evidencias claras de haber sobrevivido a ataques violentos de animales, principalmente grandes felinos, lobos y osos. Lo que resulta aún más fascinante es que los científicos creen que estos animales no solo eran presas de los neandertales, sino que, en muchos casos, se defendían de los asaltos de los propios humanos, convirtiendo los encuentros en verdaderos combates de supervivencia. El nivel de resistencia que los neandertales poseían es aún más evidente cuando observamos otros rasgos biológicos que parecen casi superhumanos. Uno de los ejemplos más notables es la capacidad pulmonar de los neandertales. Sus pulmones eran, en promedio, un 20% más grandes que los de los humanos modernos, lo que les otorgaba una ventaja considerable en su lucha diaria por sobrevivir. Algunos neandertales excepcionales, como el individuo masculino conocido como Kavara II, presentaban una capacidad pulmonar de hasta 9 litros, un 40% más que el mayor volumen pulmonar registrado en un atleta humano de élite. Esta mejora en su sistema respiratorio, sumada a sus amplias y alargadas narices que les permitían mover el aire a través de sus pulmones, un 100% más rápido que los humanos modernos, probablemente representaba una adaptación a su estilo de vida físico y a las duras condiciones del Pleistoceno, un tiempo marcado por un clima extremadamente frío y desafiante. Sin embargo, a pesar de todas estas habilidades físicas impresionantes, los neandertales no eran atletas perfectos en todos los aspectos. Su destreza muscular no estaba distribuida de manera uniforme en todas las actividades físicas, y es aquí donde sorprenden. Aunque eran velocistas impresionantes y luchadores poderosos capaces de generar grandes explosiones de fuerza, sus cuerpos no estaban tan bien adaptados para la resistencia a largo plazo. Esto se puede evidenciar en la estructura de sus extremidades inferiores. A diferencia de los humanos modernos, cuyas piernas están diseñadas para la resistencia, los neandertales favorecían la potencia. Sus dedos de los pies eran más largos y anchos, lo que les permitía tener un contacto más firme con el suelo y generar más fuerza al caminar o correr. Además, sus huesos de las piernas eran más cortos y sus tendones de Aquiles, aunque fuertes, eran más estrechos y menos elásticos, características que típicamente se asocian con movimientos rápidos y explosivos, en lugar de la capacidad para correr largas distancias sin agotarse. Este contraste entre fuerza y resistencia refleja las exigencias del entorno en el que los neandertales vivían. En lugar de depender de largas carreras, su capacidad para generar energía rápida y directa les permitió cazar y sobrevivir en un mundo donde las amenazas eran tanto inmediatas como letales. El análisis genético ha revelado un aspecto fascinante sobre los neandertales que aún hoy sorprende a los científicos. Estos seres prehistóricos tenían una mayor proporción de fibras musculares de contracción rápida en comparación con los humanos modernos. Esto significa que, en términos de capacidad física, estaban mejor preparados para realizar movimientos explosivos de corta duración, como saltos, carreras rápidas o levantamiento de objetos pesados, en lugar de actividades aeróbicas sostenidas, como correr largas distancias. Si por algún giro del destino los neandertales volvieran a la vida hoy, si tuvieras que enfrentarte a ellos en una competencia física, lo más sabio sería retarlos a una maratón en lugar de un duelo de levantamiento de pesas o una pelea de lucha libre. No cabe duda de que en una carrera corta sería superado por su agilidad y rapidez. Sin embargo,
La destreza física de los neandertales, aunque impresionante, no es lo único que hace que su existencia sea fascinante. Sus habilidades cognitivas, esas capacidades mentales que los hacían destacar aún más, han sido objeto de estudio durante años. Una de las características más sorprendentes de su anatomía es el tamaño de su caja craneal, que en promedio era aproximadamente un 30% más grande que la de los humanos contemporáneos. Esto sugiere que, lejos de ser solo máquinas de fuerza, los neandertales poseían un cerebro impresionante. Se estima que el cerebro de un neandertal masculino alcanzaba un volumen de alrededor de 1.640 centímetros cúbicos, mientras que las hembras tenían cerebros de aproximadamente 1.460 centímetros cúbicos, lo que sigue siendo considerablemente grande. Este tamaño cerebral no es solo una curiosidad anatómica, es una clara indicación de que los neandertales eran individuos altamente inteligentes. Su gran cerebro les permitía realizar tareas complejas como la fabricación de herramientas, la coordinación de cacerías, la creación de arte y, lo que es aún más impresionante, el cuidado de los enfermos. La capacidad para cuidar a sus compañeros de tribu, en particular a aquellos que estaban heridos o gravemente enfermos, habla de una cognición social avanzada y un nivel de empatía que podría haber sido sorprendente para una especie que también luchaba por sobrevivir en un entorno tan hostil. Sin embargo, la estructura cerebral de los neandertales no era idéntica a la nuestra. Su cerebro era de forma más circular y abombada, adaptada principalmente para soportar sus grandes cuerpos y su capacidad sensorial mejorada, especialmente en las áreas del olfato y la visión, lo que les confería ventajas sobre otras especies. Los ojos de los neandertales también eran notoriamente grandes. Se estima que sus ojos eran aproximadamente un 15% más grandes que los de los humanos modernos, lo que les proporcionaba una visión nocturna superior, un atributo crucial para cazar durante las horas oscuras, cuando muchas de sus presas eran más activas. Esta capacidad visual mejorada, junto con el agrandamiento de los lóbulos occipitales de su cerebro, sugiere que gran parte de su capacidad cerebral estaba dedicada al procesamiento visual. En comparación, los humanos modernos tienen cerebros más equilibrados, con una mayor capacidad para el razonamiento abstracto y las funciones cognitivas generales. Esto sugiere que los neandertales, aunque intelectualmente formidables en ciertos campos, quizás no tenían la misma flexibilidad cognitiva que los humanos modernos. Un aspecto intrigante de la anatomía neandertal es su gran mandíbula y dientes, que no solo eran adecuados para desgarrar carne y masticar huesos duros, sino que algunos investigadores sostienen que estos mismos dientes servían como una especie de tercera mano. En un mundo donde las herramientas aún estaban en sus primeras etapas, los neandertales podían haber usado sus dientes frontales para sujetar y manipular objetos, lo que liberaba sus manos para realizar otras tareas. Esta habilidad de usar los dientes como una extensión de las manos hubiera sido un recurso invaluable en su lucha por sobrevivir en el frío y peligroso mundo del Pleistoceno. La hipótesis de que los neandertales utilizaban sus dientes de manera única en su vida diaria está respaldada por patrones de desgaste extraordinarios encontrados en su dentición. Estos patrones sugieren que los neandertales se involucraban en una gran cantidad de manipulaciones utilizando sus dientes, una característica que se distingue notablemente de los humanos modernos. Este comportamiento, aunque enigmático, ofrece una visión más profunda de las adaptaciones que hicieron estos humanos arcaicos para sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Además de sus dientes, uno de los aspectos más fascinantes de la biología de los neandertales son sus hábitos alimenticios. Los análisis isotópicos han revelado que eran, en su mayoría, hipercarnívoros, con hasta un 70% de su ingesta calórica proveniente exclusivamente de la carne. Esto implicaba que su dieta estaba centrada casi por completo en proteínas y grasas animales, lo que a su vez requería una ingesta masiva para sostener sus grandes y musculosos cuerpos.
La naturaleza robusta de sus dientes no era solo una característica estética o funcional, sino que probablemente se desarrolló como una adaptación a esta dieta rica en carne, permitiéndoles procesar de manera eficiente y efectiva los alimentos que ingerían. El hecho de que los neandertales dependieran tanto de la carne plantea una serie de preguntas sobre sus estrategias de caza y supervivencia. No solo cazaban animales grandes como mamuts y rinocerontes lanudos, sino que también tenían que procesar grandes cantidades de carne cruda y dura, lo que ponía a prueba su capacidad para manejar y desgarrar los alimentos. En ese contexto, la robustez de sus dientes y mandíbulas no era simplemente una cuestión de tamaño, sino una ventaja adaptativa que les permitió dominar el ecosistema del Pleistoceno. Sin embargo, este aspecto de su biología plantea una pregunta interesante en relación con su impacto en los humanos modernos. En cuanto a la influencia de la biología neandertal en las poblaciones humanas actuales, la respuesta, aunque fascinante, es menos sorprendente de lo que muchos esperaban. A pesar de la presencia generalizada de ADN neandertal en los seres humanos contemporáneos, la mayoría de los estudios científicos no han encontrado efectos significativos en los atributos físicos o el rendimiento atlético de los humanos modernos. Si bien algunos estudios emergentes sugieren que podría haber impactos en nuestros sistemas internos, el consenso científico actual sostiene que la influencia del ADN neandertal sobre los rasgos humanos modernos es generalmente sutil, si es que tiene alguna. Es decir, aunque compartimos una fracción de su herencia genética, esta no parece haber alterado de manera significativa nuestras características físicas o habilidades de rendimiento. Dicho esto, la fascinación que despierta la biología y las capacidades de los neandertales es un testimonio impresionante de las adaptaciones excepcionales que les permitieron prosperar en un entorno tan difícil y competitivo. Los neandertales fueron verdaderos superhumanos en muchos aspectos, poseyendo una serie de rasgos físicos y cognitivos que hoy en día serían considerados extraordinarios, incluso bajo los estándares más altos. La resiliencia que mostraron, su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y su complejidad biológica los convierte en una de las especies más notables que haya existido en la historia humana. Un aspecto que realmente merece una exploración más profunda es el desarrollo de los sistemas sensoriales de los neandertales, en particular su visión y olfato. Como se mencionó anteriormente, los ojos de los neandertales eran alrededor de un 15% más grandes que los de los humanos modernos, lo que les otorgaba una visión mucho más aguda y una capacidad superior de visión nocturna. Esta ventaja visual no solo les ayudaba a cazar de manera más eficiente, sino que también era crucial para adaptarse a las condiciones de baja luminosidad del Pleistoceno, donde las horas de luz eran limitadas y los desafíos para detectar presas o amenazas eran constantes. La destreza visual mejorada de los neandertales era probablemente una adaptación vital que les permitió moverse con mayor facilidad en su entorno y prosperar en un mundo mucho más oscuro y peligroso que el que conocemos hoy. Por otro lado, su agudo sentido del olfato también jugaría un papel importante en su supervivencia. Si bien no se dispone de tanta información detallada sobre este aspecto, la estructura física de su nariz sugiere que probablemente tenían un sentido del olfato excepcionalmente agudo, capaz de detectar presas, depredadores o cambios en el entorno mucho antes que los humanos modernos. Imagina ser capaz de detectar una presa o una amenaza potencial desde distancias mucho más lejanas que cualquier ser humano moderno, o tener la habilidad de moverte con agilidad por bosques espesos o cuevas oscuras, sin perder la orientación, como si pudieras ver en la oscuridad. Esta ventaja visual hubiera sido un recurso invaluable para los neandertales, una ventaja que probablemente fue fundamental en sus estrategias de caza y supervivencia. Sin la necesidad de luz brillante,
Estos antiguos humanos podían localizar a sus presas o evitar depredadores peligrosos antes que sus rivales. La precisión y el alcance de su visión, mejorada por ojos más grandes, los dotaba de un sentido de la seguridad y eficacia en su entorno que era esencial para su vida diaria. Sin embargo, los ojos de los neandertales no eran el único rasgo sensorial impresionante que poseían. Su sistema olfativo era igualmente sobresaliente. Con cavidades nasales más grandes y una proporción significativamente mayor de su cerebro, dedicada al procesamiento de información olfativa, el sentido del olfato de los neandertales era casi inigualable. Este sentido agudo les habría permitido rastrear presas, detectar la presencia de depredadores cercanos y navegar por su entorno utilizando las pistas olfativas que nos resultarían casi invisibles. Además, este olfato mejorado probablemente les permitió leer su entorno con una claridad que va más allá de lo que los humanos modernos pueden experimentar hoy en día. Ser capaz de detectar el cambio en el aire, como el olor de una tormenta lejana o la presencia de agua fresca, sin duda les otorgaba una ventaja estratégica en su lucha diaria por sobrevivir. Aún más fascinante es la teoría de que los neandertales usaban su sentido del olfato para algo más que la caza. Los investigadores especulan que pudieron haber utilizado las señales olfativas para una forma de comunicación que iba más allá de lo verbal. De alguna manera, tal como muchos otros mamíferos lo hacen hoy, los neandertales podrían haber interpretado y transmitido información social y emocional a través de sus sentidos del olfato. Imaginen un grupo de neandertales que compartían un espacio cercano, transmitiendo información crucial sobre su estado físico, su humor o sus intenciones, simplemente a través de los sutiles cambios en las señales olfativas. Esta capacidad de percibir y responder a las señales químicas en su entorno habría sido vital para sus dinámicas sociales y su cohesión grupal. En un mundo tan impredecible y peligroso como el del Pleistoceno, estas ventajas sensoriales no solo eran útiles, sino esenciales para la supervivencia. Detectar una amenaza a distancia, ya sea un depredador acechando en las sombras o un competidor humano de otra tribu, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. La capacidad de los neandertales para percibir y adaptarse a su entorno a través de estos sentidos mejorados es un testimonio de lo bien adaptados que estaban a su mundo, un mundo en el que los peligros acechaban a cada paso. No obstante, esta ventaja sensorial podría haber venido con un costo. Como hemos mencionado, los neandertales dedicaron una proporción significativa de su capacidad cerebral a procesar la información visual y olfativa, lo que posiblemente redujo la cantidad de recursos cerebrales disponibles para otros tipos de funciones cognitivas más complejas. Si bien eran sumamente hábiles para la resolución de problemas prácticos y tareas inmediatas, como la caza y la supervivencia en un entorno salvaje, esta especialización sensorial podría haber limitado su flexibilidad cognitiva en áreas como el razonamiento abstracto, la resolución de problemas complejos o el procesamiento del lenguaje. La adaptación de su cerebro para maximizar sus capacidades sensoriales pudo haber sido un compromiso, optimizando ciertos aspectos de su supervivencia, pero dejando menos recursos para desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, que podrían haberles permitido competir más eficazmente con los Homo sapiens en otros frentes. Este intrigante equilibrio entre la especialización sensorial y la capacidad cognitiva es un tema fascinante que continúa desafiando a los científicos y arqueólogos. A medida que exploramos cómo los neandertales adaptaron su cuerpo y mente para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil, nos enfrentamos a la complejidad de cómo las presiones evolutivas pueden dar forma a las capacidades cognitivas y físicas de una especie. Sin duda, sus excepcionales habilidades sensoriales les permitieron prosperar en su entorno, pero esto podría haber supuesto una limitación
en su capacidad para avanzar en otros aspectos de la cognición humana que fueron fundamentales para el progreso de las especies más modernas. Aunque la imagen popular de los neandertales los retrata a menudo como seres toscos y primitivos que vivían en las sombras de las cavernas, la realidad era mucho más compleja. La evidencia arqueológica reciente sugiere que los neandertales fueron mucho más sofisticados tecnológicamente y culturalmente de lo que se pensaba en el pasado. Una de las facetas más impresionantes de su cultura fue su habilidad para fabricar herramientas, lo que desempeñó un papel crucial en su capacidad para adaptarse y sobrevivir en el exigente entorno del Pleistoceno. Sus herramientas no eran simples implementos rudimentarios, sino instrumentos altamente especializados que requerían una considerable destreza y comprensión de los materiales. La habilidad para tallar sílex con precisión, una técnica en la que los neandertales fueron expertos, les permitió crear herramientas y armas que eran esenciales para su supervivencia. Estas herramientas iban más allá de simples piedras afiladas. Eran instrumentos elaborados diseñados para tareas específicas, como cortar, raspar, procesar pieles o incluso para la caza de grandes animales. Los neandertales eran hábiles creadores de puntas de lanza y jabalinas, elementos vitales en su arsenal para enfrentarse a las bestias del Pleistoceno. Lo que resulta aún más impresionante sobre la fabricación de herramientas de los neandertales es el nivel de complejidad que mostraron. No solo comprendían las propiedades de los materiales que utilizaban, como las formas en que el sílex fracturaba bajo presión, sino que también eran capaces de producir herramientas con diseños intrincados y adaptados a sus necesidades específicas. Este tipo de habilidad técnica no solo subraya su inteligencia, sino también su capacidad para innovar y mejorar las herramientas de acuerdo a los desafíos de su entorno, lo que los coloca como una de las especies humanas más sofisticadas de su tiempo. Este nivel de sofisticación tecnológica que los neandertales demostraron revela una realidad mucho más profunda sobre su capacidad cognitiva. La evidencia de su habilidad para fabricar herramientas especializadas, tan elaboradas y precisas, sugiere que poseían habilidades cognitivas complejas. No solo eran capaces de crear herramientas funcionales, sino que también tenían la capacidad de pensar más allá de lo inmediato. Eran seres capaces de aplicar el pensamiento abstracto para resolver los problemas que se les presentaban en su entorno, empleando su ingenio de maneras que no habríamos esperado de seres que, a menudo, son retratados como primitivos y toscos. Su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras e incluso rudimentarias formas de ingeniería demuestra que eran más avanzados de lo que se pensaba. Pero las habilidades tecnológicas de los neandertales no se limitaban a la fabricación de herramientas. Su capacidad para crear arte también refuerza la idea de su avanzada cognición. Los neandertales no solo fueron consumidores de su entorno, sino también creadores, y la evidencia de esto es fascinante. Pinturas rupestres, joyas talladas con una minuciosidad sorprendente, y lo más intrigante de todo, flautas elaboradas con huesos de grandes animales, sugieren que los neandertales tenían una profunda comprensión de la acústica. Estas flautas, que demuestran un nivel considerable de sofisticación, indican que no solo apreciaban el sonido y la música, sino que también comprendían las propiedades físicas del material con el que trabajaban. Esto no solo es un testimonio de su creatividad, sino también de su capacidad para pensar más allá de la función inmediata de los objetos, buscando un sentido más profundo, una forma de expresión personal y cultural. A lo largo de su existencia, los neandertales también demostraron un notable dominio sobre uno de los elementos más poderosos de la naturaleza: el fuego. No solo lo usaban para la calefacción o la cocción, lo que era común en muchas culturas humanas antiguas, sino que también aplicaban técnicas avanzadas para mejorar la durabilidad y efectividad de sus herramientas.
Utilizaban el fuego para el tratamiento térmico de piedras, un proceso que mejoraba la calidad de sus herramientas y les proporcionaba una ventaja sobre los materiales menos refinados. Esta capacidad para controlar el fuego a tal nivel es un sello distintivo de su comportamiento avanzado. Además, este dominio les permitió tener un control más preciso sobre su entorno, lo que les ayudaba a sobrevivir en los rigurosos climas del Pleistoceno. Más que simplemente usar el fuego, lo dominaban, empleándolo con una visión estratégica que refleja planificación, resolución de problemas complejos y una capacidad para transmitir conocimientos entre generaciones. Quizás lo más fascinante es cómo los neandertales no solo sobrevivían a su entorno, sino que lo transformaban de manera activa. A medida que el clima del Pleistoceno se volvía más frío y las condiciones cambiaban, los neandertales no solo resistieron estos cambios, sino que evolucionaron para enfrentarlos. Su capacidad para adaptarse a estos desafíos ambientales es una prueba de su ingenio y de la increíble flexibilidad de su cultura. Desarrollaron ropa más sofisticada, aprendieron a crear refugios que los protegían de las inclemencias del tiempo, y ajustaron sus herramientas y técnicas a medida que las estaciones y los recursos fluctuaban. Esta adaptabilidad fue crucial para su supervivencia, permitiéndoles prosperar a pesar de los desafíos impuestos por un entorno cada vez más hostil. Lo que está claro es que los neandertales no eran simples animales de la prehistoria. Su destreza tecnológica es un testimonio de sus habilidades cognitivas excepcionales y su capacidad para pensar y actuar de manera estratégica. Aunque sus cuerpos eran diferentes de los humanos modernos, su capacidad de innovación y creación de herramientas especializadas no solo refuerza su inteligencia, sino también su humanidad. Lejos de ser los homínidos toscos y sin cultura que la historia tradicionalmente los ha pintado, los neandertales demostraron ser una especie extraordinariamente capaz, cuyos logros en términos de tecnología y arte desafían las ideas preconcebidas que durante mucho tiempo los limitaron a la categoría de seres primitivos. De hecho, son un claro ejemplo de cómo la inteligencia no siempre se mide solo por el pensamiento abstracto, sino por la capacidad de adaptarse, innovar y dejar una huella perdurable en el mundo. A lo largo de su existencia, los neandertales demostraron un sorprendente nivel de sofisticación que desmentía los estereotipos que durante tanto tiempo los han presentado como seres primitivos y carentes de conciencia social. La evidencia de enterramientos neandertales, que incluyen ajuares funerarios cuidadosamente seleccionados y rastros de rituales complejos, es un testimonio claro de que los neandertales no solo entendían la muerte, sino que también atribuían un significado espiritual y simbólico a los muertos. Este nivel de inversión en el cuidado de los miembros de su comunidad y la aparente participación en rituales funerarios revela que poseían una profunda conciencia de la mortalidad y una estructura social emocionalmente rica, que no se había reconocido en su totalidad antes de estos descubrimientos. La evidencia de estos comportamientos sugiere que los neandertales no eran simplemente individuos que vivían de manera aislada o que se limitaban a sus necesidades básicas, sino que vivían dentro de comunidades cohesionadas, donde la cooperación y el apoyo mutuo eran cruciales para la supervivencia. Los sitios arqueológicos nos hablan de cazas y recolecciones coordinadas, donde cada miembro del grupo tenía un papel que desempeñar, y su éxito dependía de la capacidad para planificar y trabajar juntos de manera eficiente. La aparición de restos con señales de discapacidades o lesiones en personas que aún vivían dentro de la comunidad refuerza la idea de que los neandertales cuidaban a los más vulnerables, proporcionando apoyo a aquellos que de otro modo habrían sido excluidos. Este tipo de cooperación profunda no solo era una cuestión de supervivencia, sino que también muestra los fuertes lazos que unían a los miembros de sus grupos. Lo más fascinante de todo es cómo esta cohesión no solo se limitaba al aspecto físico,
sino que también se reflejaba en la capacidad de los neandertales para comunicarse de manera efectiva. Aunque la naturaleza exacta de su lenguaje sigue siendo un tema de debate, la complejidad de sus cerebros, la sofisticación de sus herramientas y arte y las huellas de sus interacciones sociales sugieren que los neandertales poseían una forma de comunicación mucho más avanzada de lo que se pensaba. No solo hablaban, sino que probablemente utilizaban un sistema multifacético para transmitir información. Gestos, expresiones faciales y señales olfativas podrían haber sido tan esenciales como las palabras para coordinarse y mantener la cohesión dentro del grupo. Esta complejidad comunicativa no solo les permitió organizar actividades de casa, sino también gestionar relaciones sociales dentro de su comunidad, lo que les habría dado una ventaja crucial en un entorno tan difícil como el del Pleistoceno. Además de su capacidad para la comunicación, los neandertales también dejaron huellas de su involucramiento en actividades sociales y culturales complejas. Los artefactos que han sido hallados, como joyas grabadas y conchas decorativas, no son simplemente pruebas de sus habilidades manuales, sino que indican una apreciación por lo simbólico y lo estético. Estos objetos no solo se utilizaban por su funcionalidad, sino que también servían como medios de expresión personal y cultural. De este modo, los neandertales no solo existían en un nivel puramente biológico, sino que también participaban activamente en una rica vida cultural que les permitía fortalecer sus vínculos sociales y mantener una identidad colectiva. Los comportamientos simbólicos, que antes se consideraban una característica única de la cognición humana moderna, plantean un desafío significativo para las antiguas concepciones sobre los neandertales, quienes fueron por mucho tiempo considerados simples homínidos primitivos, guiados únicamente por los instintos. Sin embargo, al observar de cerca sus artefactos, sus prácticas rituales y sus expresiones simbólicas, surge una revelación impactante. Los neandertales no solo luchaban por sobrevivir, sino que también poseían una rica vida cultural y una complejidad cognitiva que los acercaba más a nosotros de lo que jamás se había imaginado. En la cúspide de la biología humana, estos humanos arcaicos, aunque no exentos de limitaciones, desafiaron las duras condiciones del Pleistoceno con una fuerza, resistencia y adaptabilidad sobresalientes. En su lucha por sobrevivir, los neandertales no solo tuvieron que enfrentarse a las inclemencias de un mundo en constante cambio, sino también a una serie de depredadores imponentes que dominaban el paisaje de la Edad de Hielo. Lobos gigantes, rinocerontes lanudos, mamuts, caballos salvajes y los aterradores osos de cara corta representaban amenazas constantes para estos seres humanos, que debían ser extremadamente astutos y estratégicos para mantenerse a salvo. Esta lucha constante por la supervivencia les enseñó a ser resilientes, a confiar en sus habilidades para adaptarse y a trabajar en conjunto, desarrollando una cooperación social que les permitió prevalecer. Sin embargo, la historia de la humanidad está marcada por otro evento catastrófico mucho más grande que las amenazas que los neandertales enfrentaron, un suceso que casi nos borró de la faz de la Tierra. Hace aproximadamente 900.000 años, la humanidad enfrentó una catástrofe de tal magnitud que diezmó casi por completo nuestra especie, reduciendo la población humana a menos de 1.300 individuos sobrevivientes. Este evento, que algunos científicos creen que fue una crisis ambiental o una catástrofe natural de proporciones apocalípticas, dejó a los pocos sobrevivientes luchando por encontrar refugio, recursos y esperanza en un mundo transformado por fuerzas implacables. La magnitud de esta catástrofe no solo afectó a los humanos, sino que tuvo un impacto planetario. El porcentaje de muertes fue tan alto que el 98.7% de la población humana desapareció, dejando a una diminuta población sobreviviente.
Esta reducción drástica de la población humana fue un verdadero punto de inflexión en nuestra evolución, un evento tan devastador que se puede comparar con las extinciones masivas que arrasaron con especies como los dinosaurios y muchos otros animales que alguna vez dominaron la Tierra. Aunque siempre sobreviven algunos individuos tras un cataclismo global, estos sobrevivientes enfrentan una lucha aún más difícil: el peligro constante de caer presa de depredadores, los cambios climáticos, la falta de recursos y la enfermedad. Sin embargo, al igual que los neandertales en su lucha contra los gigantes de su tiempo, los humanos que lograron sobrevivir a este evento catastrófico debieron ser increíblemente resistentes, inteligentes y adaptativos. A pesar de las dificultades abrumadoras, estos pocos sobrevivientes persistieron, llevando con ellos la carga de un pasado devastado, mientras sentaban las bases de las generaciones futuras. Este evento, uno de los mayores misterios de la historia humana, sigue siendo un tema de intenso estudio y su impacto continúa resonando en nuestro código genético, dejando huellas que persisten hasta nuestros días. En ese momento crítico, la humanidad fue empujada al borde mismo de la extinción, y los pocos sobrevivientes apenas lograron escapar de la aniquilación total por un margen extremadamente estrecho. La población, reducida a niveles casi irreconocibles, tuvo que resistir durante más de un centenar de milenios, exactamente 117.000 años, antes de poder siquiera contemplar la posibilidad de una recuperación. Afortunadamente, en el momento en que ocurrió este mortal incidente, el proceso de evolución aún estaba en sus etapas más tempranas, y los genes de nuestros antiguos antepasados no estaban tan desarrollados como los nuestros hoy en día. A pesar de ello, la humanidad se vio obligada a luchar contra un destino implacable, sobreviviendo gracias a una resiliencia que se forjó en las circunstancias más extremas. Este evento apocalíptico, que casi arrasó con nuestra especie, ha sido objeto de intensos estudios científicos, y gracias a una investigación reciente, hemos empezado a comprender su verdadera magnitud. Se analizaron más de 3.000 genomas humanos modernos, revelando algo sorprendente: la humanidad, que en sus primeros días habría tenido una disparidad genética mucho mayor, se vio severamente limitada en términos de diversidad genética. La razón de esta limitación está enraizada en una catástrofe que ocurrió hace aproximadamente 60.000 años, un evento que destruyó una gran parte de la población humana y dejó una huella profunda en nuestra genética, como lo demuestra la falta de variabilidad genética que hoy conocemos. Este hallazgo, que pone en duda muchas de las teorías previas, ha sido uno de los mayores avances en la comprensión de nuestros orígenes. Al principio, se pensaba que la catástrofe que provocó esta drástica disminución en la población humana fue una gigantesca erupción volcánica ocurrida hace aproximadamente 74.000 años en el supervolcán Toba, en lo que hoy conocemos como Indonesia. Esta erupción, se creía, fue tan colosal que su poder explosivo fue 10.000 veces mayor al de la bomba de Hiroshima, y su impacto habría causado una alteración del clima de una magnitud tal que casi habría exterminado a toda la humanidad. Sin embargo, a medida que los científicos comenzaron a investigar más a fondo, las pruebas comenzaron a contradecir esta teoría. Aunque la erupción de Toba fue ciertamente devastadora para la región en la que ocurrió, sus efectos sobre la humanidad y el clima global no fueron tan profundos ni prolongados como se había supuesto. Lo que los investigadores descubrieron fue aún más asombroso: el verdadero cuello de botella evolutivo que casi exterminó a la humanidad ocurrió mucho antes, alrededor de hace unos 900.000 años. Este evento, que aún sigue siendo objeto de debate, parece haberse relacionado con una profunda transformación en el clima global, y muchos científicos han señalado al evento de transición del Pleistoceno medio como el principal motor detrás de este megacambio climático.
Este evento fue crucial para entender la evolución de la Tierra durante el Pleistoceno, un periodo caracterizado por fluctuaciones extremas en el clima y por la alternancia entre periodos glaciales e interglaciares. La transición del Pleistoceno medio fue tan significativa que marcó el fin del ciclo glacial corto de 40.000 años, que hasta ese momento había dominado el planeta, para dar paso a un ciclo mucho más largo de aproximadamente 100.000 años. Este cambio drástico afectó de manera directa las capas de hielo que cubrían las regiones polares de la Tierra, que antes eran delgadas y dispersas, y que se transformaron en enormes y gruesas capas de hielo que alteraron por completo el clima global. Este acontecimiento, ocurrido alrededor de hace 900.000 a 1.000.000 de años, coincide con la extinción masiva que afectó a la humanidad, lo que ha llevado a muchos expertos a creer que fue el verdadero motor detrás de la casi extinción de nuestra especie. En el transcurso de esta transición, el clima de la Tierra se volvió insoportablemente frío y se desarrollaron condiciones extremadamente secas en África y Eurasia, afectando no solo a los humanos, sino también a las especies animales que coexistían con ellos. En este entorno inhóspito, muchas criaturas se vieron obligadas a adaptarse a cambios drásticos en el clima y en su dieta, y solo unas pocas especies fueron capaces de sobrevivir a tales condiciones extremas en un periodo de tiempo tan breve. Este periodo de transformación planetaria obligó a los sobrevivientes a adoptar nuevas estrategias de adaptación, lo que a la postre resultó en un cambio irreversible en la historia de la humanidad y del planeta. Pero en cualquier caso, los humanos de esa época probablemente se enfrentaron a desafíos mucho más grandes de lo que hoy podemos comprender. Estos antiguos miembros de la especie Homo estaban apenas comenzando a comprender las herramientas que podían cambiar el curso de sus vidas. Uno de los mayores obstáculos para su supervivencia fue la falta de control sobre el fuego, un elemento vital para la vida tal como la conocemos. Sin fuego no tenían la posibilidad de cocinar sus alimentos, lo que hacía que su nutrición fuera limitada, y además, el frío les imponía serias amenazas. Imaginen por un momento la dureza de tener que sobrevivir sin fuego en un entorno helado y cruel. Y no se trataba solo de un lujo. El fuego les habría permitido calentarse, protegerse de depredadores y mucho más. Los registros fósiles indican que el uso del fuego como herramienta no se remonta más allá de los 800.000 años, lo que significa que esos primeros humanos tuvieron que enfrentarse a todo eso sin esa herramienta esencial por más tiempo del que nos gustaría pensar. Ahora bien, algunos estudios han sugerido que la falta de fuego podría haber sido uno de los principales factores que contribuyó a la gran cantidad de muertes en ese periodo. Pero lo más fascinante de todo es que, cuando finalmente se descubrió cómo hacer fuego, aproximadamente hace 100.000 años, esa chispa de innovación podría haber sido lo que realmente salvó a la humanidad de la extinción. No es para nada exagerado pensar que ese descubrimiento fue el punto de inflexión que permitió a los seres humanos prosperar en un mundo que parecía dispuesto a tragárselos. Al principio, el fuego no era más que una herramienta rudimentaria, pero con el tiempo se convirtió en algo esencial. Les permitió no solo sobrevivir, sino desarrollarse. Y conforme los humanos comenzaron a entender mejor cómo dominarlo, sus vidas cambiaron de manera irreversible. Es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante, porque tras ese descubrimiento, la humanidad empezó a adaptarse con una rapidez impresionante. Los números de la población aumentaron significativamente, más de lo que uno podría imaginar. Se estima que hace aproximadamente 83.000 años, la población humana había crecido en más de un 2000%, un salto asombroso que habla de la increíble capacidad de adaptación de nuestra especie. ¿Cómo lograron eso? No solo fue gracias al fuego. También empezaron a desarrollar otras herramientas y tecnologías que les ayudaron a sobrellevar las dificultades del mundo que les rodeaba. La ropa, por ejemplo, se convirtió en algo esencial.
Ya no solo estaban luchando por sobrevivir, sino que ahora tenían las herramientas para hacerlo de manera mucho más eficiente. Sin embargo, este crecimiento poblacional no fue una historia de éxito sin más. La verdad es que la humanidad pagó un precio muy alto. Muchas de las especies de Homo que existieron en esa época fueron arrasadas por un evento catastrófico, y los científicos aún se preguntan cuáles fueron las especies exactas que se extinguieron en ese periodo. Es difícil imaginar un mundo tan diverso, pero esos humanos no eran los únicos que caminaban sobre la Tierra. Desde los neandertales hasta Homo habilis y Homo naledi, el panorama humano era mucho más variado de lo que imaginamos, y sin embargo muchas de estas especies se desvanecieron, dejando pocas huellas de su existencia. Los expertos creen que algunas de las especies que desaparecieron eran muy similares a Homo heidelbergensis, uno de los ancestros más cercanos de los neandertales y los Homo sapiens. Pero a pesar de los avances en la genética y la paleontología, la evidencia no es suficiente para confirmar que fueron ellos los que desaparecieron durante este evento. Lo que sí sabemos es que el curso de la evolución humana está marcado por una serie de adaptaciones que nos han permitido sobrevivir y prosperar. La humanidad no es el producto de un único avance, sino de una serie de cambios profundos que nos han permitido dominar el planeta. Con el tiempo, nuestros antepasados desarrollaron capacidades para resistir y adaptarse a los cambios climáticos extremos, lo que les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo lleno de incertidumbre. Hoy, esa capacidad de adaptación sigue siendo uno de los rasgos que más define a nuestra especie. A medida que los seres humanos fueron comprendiendo mejor su entorno y encontrando nuevas formas de dominarlo, el mundo dejó de ser un lugar tan hostil, convirtiéndose poco a poco en el hogar que conocemos hoy. Otra pieza importante del rompecabezas al que los científicos se enfrentaron fue el número real y las especies de animales que se extinguieron en este evento catastrófico. A lo largo de la historia de la humanidad, se nos ha dicho que nuestros antepasados sobrevivieron a este acontecimiento, pero ¿qué pasó con el resto de las especies que compartían el planeta con ellos? Mientras que los humanos lograron salir de esta catástrofe con vida, algunas especies animales no corrieron la misma suerte y fueron completamente aniquiladas. Esta extinción masiva afectó a una vasta cantidad de criaturas, y entre ellas se encontraban varios géneros de pumas, así como depredadores prehistóricos como el megantereón y el dinophelis, criaturas que en su momento fueron los temidos cazadores de su época. El megantereón. Si estás viendo este video, estoy seguro de que eres un apasionado del mundo de los dinosaurios y la historia. Tengo algo increíble que puede llevar tu pasión al siguiente nivel. Se trata de un curso diseñado para ti, para que te conviertas en un verdadero experto en arqueología, antropología y paleontología. Esta formación es 100% online, con total flexibilidad para adaptarse a tu vida. Y lo más importante es que sales con un certificado oficial que avala tu conocimiento. Pero escucha esto, ahora mismo puedes llevártelo a mitad de precio. Es una oferta limitada y quiero que seas de los que aprovechan esta oportunidad. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. El megantereón, por ejemplo, era una de esas criaturas asombrosas que dominaron su ecosistema. Esta especie se caracterizaba por su tamaño imponente, con una altura de 80 centímetros hasta el hombro y un peso de aproximadamente 120 kilogramos. Eran criaturas que, a pesar de su apariencia feroz, tenían características similares a las de los jaguares actuales, pero con un toque de ferocidad que los hacía temidos en su tiempo. Fueron rampantes en el pasado, y su habilidad para cazar y su hambre insaciable los convirtieron en una amenaza constante para nuestros antepasados. De hecho, muchos paleontólogos creyeron que los humanos de la época fueron responsables de la extinción de especies como el megantereón, basándose en la idea de que la caza humana fue la causa principal.
Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que no fue el hombre el principal responsable de su desaparición. En realidad, se cree que el Megantherion, al igual que otros animales de esa era, pudo haber sucumbido al mismo evento de extinción masiva que ocurrió hace 900.000 años. Lo que realmente añade un toque fascinante a esta historia es el hecho de que la extinción no se limitó a las criaturas terrestres, sino que también afectó gravemente a las criaturas marinas. Sí, las criaturas que habitan los océanos, que generalmente no enfrentan tantos desafíos como los animales terrestres, también fueron devastadas. Los expertos han estimado que alrededor de 100 especies marinas desaparecieron durante este evento, lo que es sumamente intrigante si pensamos en las vastas diferencias entre los ecosistemas marinos y terrestres. Las criaturas marinas, a pesar de vivir en un entorno más estable, también fueron golpeadas con fuerza, lo que muestra cuán impactante fue este fenómeno para la vida en la Tierra. Y lo más impresionante es que, a pesar de ser una de las especies más fuertes de la Tierra, incluso los más grandes depredadores terrestres no lograron sobrevivir. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros, los humanos modernos? ¿Hubiéramos sido capaces de sobrevivir a un evento de extinción tan extremo, dadas nuestras debilidades genéticas y vulnerabilidades? Es una pregunta que sigue rondando las mentes de muchos científicos y personas interesadas en esta parte crucial de la historia humana. Algunas teorías sugieren que nuestras adaptaciones y nuestra capacidad para cambiar rápidamente podrían haber jugado un papel importante en nuestra supervivencia, pero no hay certeza de ello. Por ahora, todo lo que sabemos es que nuestros antepasados sobrevivieron por una fracción de margen, y esa es una suerte que no todos compartieron. En cuanto a la causa exacta de este evento, todavía existen muchas dudas y desacuerdos entre los científicos. A pesar de las teorías ampliamente aceptadas, como el impacto climático, otros investigadores han puesto en duda la idea de que el clima fue la única razón para la extinción masiva. Algunos han cuestionado las fechas propuestas para este evento catastrófico, mientras que otros incluso argumentan que el evento de extinción nunca ocurrió en primer lugar. Los debates continúan, y parece que la verdad detrás de esta gran desaparición sigue siendo elusiva. Lo que es indiscutible es que más investigación es necesaria para confirmar con precisión los detalles de este evento y entender cómo afectó la vida en la Tierra. Estas discrepancias y teorías continúan desarrollándose y con el tiempo podrían arrojar nuevas luces sobre este enigmático capítulo de la historia humana. Mientras tanto, no podemos más que esperar con esperanza que, a medida que se realicen más investigaciones, podamos comprender finalmente la magnitud de lo que ocurrió hace 900.000 años. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que, si nuestros antepasados no hubieran sobrevivido a este evento, nuestra historia como especie podría haber sido completamente diferente. Mientras que una fracción de ellos logró salir adelante, las criaturas que mencionamos en este video, y muchas otras, no tuvieron la misma suerte. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video.